Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cómo les fue con las lluvias? Por acá todo bien. ¿Y usted? Sí, todo bien también, por suerte. Ya, vamos a empezar. Ya, mil disculpas, tuve un problemita aquí con el internet, pero ahora ya estamos bien, ¿ya? ¿Cuántos habemos? Uy, poquititos ya, pero ustedes saben que en honor al tiempo me gusta comenzar inmediatamente. Decirles que hoy vamos a terminar ya con todo lo que es la primera parte que corresponde a psicología. Ya desde el próximo martes empezamos con lo que corresponde a filosofía. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguna cosa, algo por ahí que les haya quedado, que hicimos? Lo pueden también anotar en el chat. Nada. ¿Vimos conflictos o no?
Vimos el ¿Qué tema del será? sí, ¿cierto? Vimos conflictos. ¿Vimos técnicas de resolución de conflictos? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de alguna? Nada, nada. También hicimos un ensayo, ¿cierto? Que anduvimos bastante bien. Si hubieran dado el examen en esa fecha, hubiesen aprobado todos, ¿ya? Bueno, entonces, para comenzar, como siempre, vamos a hacer una retroalimentación, vamos a ver un poquitito o rápidamente, lo que vimos la clase pasada y vamos a seguir con lo que nos corresponde hoy, ¿cierto? Y vamos a terminar ya con todo lo que corresponde a psicología. Así que voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí. Ya. ¿Estamos ahí? Parece que sí. Ya. Se ve bien, ¿cierto? ¿Están Sí, se viendo la ve. pantalla? Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. Hablábamos de qué es un conflicto, ¿ya? Y habíamos dicho que por lo pronto un conflicto, ¿cierto? Era como una situación donde había algún tipo de desacuerdo, o enfrentamiento o oposición también entre dos o más partes, ¿ya? Que pueden ser estas partes, pueden ser personas, pueden ser grupos, ¿cierto? Pueden ser incluso países, hablábamos de que habían, sobre todo ahora, ¿cierto? Con la contingencia, hay conflictos, las guerras son conflictos, ¿cierto? Eh, y estos conflictos también se debían siempre a distintos intereses, a valores, a algunas necesidades, ¿ya? Y estos desacuerdos, ¿cierto? Pueden ser explícitos o también mantenerse en forma latente, ¿ya? Y pueden manifestarse de diferentes formas, desde interpersonales, intergrupales, internaciones, ¿cierto? Pero siempre al menos hay dos partes que son las que tienen este conflicto. ¿Se pueden evitar los conflictos? La respuesta sería que es difícil evitar los conflictos, pero sí lo que se puede hacer es solucionar los conflictos, ¿ya? Porque un conflicto es algo natural, es decir, ocurre, ¿ya? Y, pero sí hay formas de solucionar los conflictos. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Ya. Estoy teniendo, parece que algunos problemitas con internet.
Así que vamos a compartir. Ya, ¿se ve ahí la pantalla, no? Al menos yo no logro ver nada. No, ya. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí se ve, ya. Ya, entonces habíamos dicho también que habían varias formas, ¿cierto? O al menos tres, y vamos a ver de formas de resolución pacífica de conflictos. Primero habíamos dicho, ¿cierto?, que una era la negociación, ya cuando la finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo. Y esta negociación se hace solamente entre las partes. Aquí no hay alguien externo que pueda mediar, ¿cierto?, o arbitrar, sino que en las negociaciones están solamente las partes y se llega a un acuerdo consensuado. Es decir, que se puede ganar o perder. Después teníamos el arbitraje, donde la diferencia estaba en que en el arbitraje siempre hay un tercero, que es un árbitro o un juez, que es el que aplica la norma. Es decir, que, por ejemplo, en los judicializados, cuando hay cierto, se lleva a una corte algún problema, es el juez el que decide. O en el caso, también les poníamos como ejemplo, que en el caso de los juegos, por ejemplo, en el fútbol, existe un árbitro que también aplica la norma. Por lo tanto, ahí la norma la aplica siempre este árbitro o juez, y el compromiso es de las partes, ese es el resultado. Y por último teníamos la mediación, donde también implica a un tercero, donde la finalidad es la búsqueda de las soluciones, y este mediador o este tercero ya junta a las partes, ¿cierto?, reúne a las partes para solucionar este conflicto. Pero este mediador no actúa como juez, sino que solamente acerca a las partes, y son las partes las que llegan a un acuerdo, por lo tanto ambas ganan. Después teníamos... Uy, de nuevo se me... Ya. Ya. ¿Están viendo donde dice negociación? Sí. Sí, ya. Se ve. Es que cuando trato de cambiar en la otra forma no me resulta. Ya, entonces rápidamente decíamos la negociación, técnica de resolución de conflictos, todas estas son pacíficas, donde las dos partes llegan a un acuerdo, ¿cierto? Es un proceso dinámico y cuando las personas se reúnen, tratan de llegar a una solución y por lo tanto se hace un compromiso, ¿ya? Después la mediación, que decíamos que había un tercero, dijimos la mediación, donde hay un tercero, pero este tercero no actúa como juez, sino que solamente trata de acercar las posiciones o la controversia, ¿ya? Y por último, también el arbitraje, que se refiere a este modo de resolución de conflictos, en donde existe un tercero que ese sí tiene poder resolutivo, por lo tanto lo que él dice es lo que se
debe hacer, ya que tiene que aplicarse la justa ley, la ley o la norma, como le decía yo también, que puede ser en el caso cuando hay en el arbitraje escolar también, cuando hay un reglamento, se aplica el reglamento, se aplica la norma, ya se aplica la ley. Habíamos hecho también aquí un cuadrito donde habíamos dicho que habían al menos, que hay bastantes más, pero al menos 4 tipos de conflictos. El interpersonal, el intergrupal, el interpersonal y el intergrupal, ¿ya? Intrapersonal, que es de dos o más individuos, claro, por ideas o pensamientos o valores diversos. Intergrupal, que es los que ocurren dentro de un grupo, habíamos dicho que podía ser en una familia, que podía ser en el trabajo, ¿cierto? Que podía ser en el colegio. Después decíamos el interpersonal, que es entre individuos, ¿ya? Y el intergrupal, que es entre dos o varios grupos. Ya. Ahora los quiero llevar a un ejercicio. No sé si han escuchado ustedes hablar del dilema o el conflicto de los 17 camellos. ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha escuchado hablar de el conflicto de los 17 camellos? Por lo menos yo no, profesor. ¿No? Ya, vamos entonces a... Vamos entonces a mostrarles esto de los 17 camellos. Es una historia beduina en los países árabes, ya de un señor que tenía 3 hijos. ¿Ya? Y este señor tenía 17 camellos. De estos 17 camellos, él al fallecer dijo, lo que dijo es que le dejaba al mayor de sus hijos la mitad de los camellos. Ya al hijo del medio le dejaba un tercio de los camellos. Ya, y al hijo más pequeño le dejaba una novena parte de los camellos. ¿Ya? Entonces, eran 17 camellos, al primero les deja la mitad, al segundo les deja un tercio y al tercero un noveno. Si tenemos 17 camellos, ¿cómo puede dejarle la mitad para el hijo mayor? ¿Se les ocurre a ustedes cuánto es la mitad de 17? ¿Alguien me puede decir cuánto es la mitad de 17? 13,5. La mitad de 17 son 8,5. Perdón. 8,5. Entonces tendríamos que como que descuartizar a un camello para que le dejáramos la mitad mayor, ¿cierto? Entonces ya estaba súper complicado porque no sabían cómo resolver este conflicto de los 17 camellos, porque ya con la mitad tendrían que partir por la mitad un camello. Después, al más pequeño, o sea, perdón, al hijo del medio habría que dejarle un tercio
ya, de los camellos. ¿Y cuánto es un tercio de 17? ¿Alguien sabe cuánto es un tercio de 17? Si 17 lo divido por 3, ¿cuánto me da? Me da 5 y algo. 5 y algo. O sea, también tendríamos que andar partiendo un camello. ¿Ya? Y al más pequeño le dejaba un tercio. Perdón, un noveno de los camellos. ¿Ya? Que también es como 2 camellos y algo. ¿Ah? Por lo tanto, estaban súper complicados y decidieron buscar ayuda. Y un señor muy sabio les dijo, para que ustedes solucionen su problema, yo les voy a regalar un camello más. Entonces les quedaron 18 camellos. Y con estos 18 camellos, el hijo mayor le quedarían ¿cuántos si es la mitad? ¿Cuántos camellos le quedarían? Ahora no tenemos 17, tenemos 9. 18. Exacto. Entonces al hijo mayor le quedarían 9 camellos, ya no 8 y medio. Salió ganando ahí. Después, para el hijo del medio le quedaría un tercio de camello. ¿Cuánto sería ahí? 18 dividido 3. 6. 6, ¿cierto? Antes ya le quedaban 5 y tanto, entonces ya subió, le quedaban 6 camellos. Y al hijo menor, ¿cierto? Era un noveno. ¿Cuánto sería eso? 3. 3. Ya. Y alguien podría sumar cuánto nos da 9 más 6 más 3. 18. 18. ¿Sí? Por lo tanto, ahí queda el problema resuelto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí hay una forma de resolver un conflicto. Perfecto. Ya, vamos a... Ya. Dentro de los conflictos también podemos decir que también hay un proceso después del conflicto que es de toma de decisiones. Por lo tanto, vamos a determinar cuáles son las 4 fases de una toma de decisiones. Por un lado, tenemos que determinar los objetivos. Después, establecer los criterios, ¿cierto?, con que podemos buscar una solución. Después, definir algunas alternativas y por último, evaluar, ¿cierto?, las alternativas que tengamos disponibles, ¿ya? Esto es el proceso de toma de decisiones. Bien, vamos a pasar ahora a... Nunca se me cambia acá. Vamos a pasar ahora a lo que se llama identidad social. ¿Se acuerdan que las primeras veces cuando hablábamos de la identidad también y hablábamos de los procesos psicológicos, donde todo eso era bastante personal y hablamos hablamos de la memoria, ¿cierto?, de la inteligencia, ¿se acuerdan?
ya que era parte de nuestra identidad como nosotros como individuos, ¿cierto? Pero como identidad personal. Pero además nosotros tenemos una identidad que es social, porque el hombre, al hombre me refiero a hombres y mujeres, ¿cierto? A la persona humana no vive sola. Nosotros interactuamos con el resto, por lo tanto, nuestra identidad es una identidad que también es para los demás, para los otros. Vivimos en sociedad, vivimos en familia, vivimos en grupos, vivimos en clanes de que el hombre es hombre, ¿cierto? Y probablemente nosotros, además de conocernos a nosotros mismos, nos conocemos a través de los otros. ¿Por qué? Porque conformamos ciertos grupos sociales que nos aunan, por ejemplo, como el idioma, la nacionalidad, ¿cierto? El hecho de haber nacido en un país determinado, la religión y la cultura, que también nos determina en el caso de estar viviendo también, porque no es algo que se elige. Nosotros no elegimos ni nuestro idioma, ni nuestra nacionalidad. La religión podría ser cuando más adultos, pero nosotros nacemos, ya nos bautizan con una religión, tenemos una cultura que es la cual nosotros vivimos que tampoco elegimos, ¿ya? Por lo tanto, todo eso influye en nuestra identidad, pero nuestra identidad o modo de ser, ¿ah? Que es una identidad para otros. Por lo tanto, esta identidad, que es la identidad social, es la forma en que las personas se definen a sí mismos, pero en relación a sus grupos sociales, ¿ya? Nosotros pertenecemos a varios grupos sociales. ¿A alguno de ustedes se ocurre a qué grupo social pertenecemos? ¿A qué grupo social pertenecemos? Hola. ¿A qué grupo social pertenecemos, queridos estudiantes? ¿Alguno que me pueda decir a qué grupo social pertenecemos? ¿La familia es un grupo social? Yo creo que sí. Claro que sí, pues la familia social es el primer grupo social al que pertenecemos. Ya nadie puede vivir en soledad. Bueno, tal vez cuando adultos sí, podría ser en algunos casos, pero somos seres sociales y por lo tanto nuestro primer grupo social es la familia. Ya después están los amigos, está la escuela, está la iglesia, está el club deportivo, después está el país también como un gran grupo social, pero todos pertenecemos y todos vivimos bajo ese ímpetu que nos pone para empezar la familia. ¿Ya? Bueno, después de eso hay tres conceptos que nacen, ¿cierto?, de los grupos sociales a los que pertenecemos o no pertenecemos, ya que son muy importantes. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es un estereotipo? ¿Se nos ocurre que es un estereotipo? Bueno, ahí lo dice, generalización de características, ya, pero yo le doy un ejemplo. Cuando yo digo todos los médicos escriben mal, letra de médico,
Eso es un estereotipo, ¿ya? O cuando las mujeres a veces dicen todos los hombres son iguales. Eso es un estereotipo. Cuando yo digo en el curso de mi hijo, ese curso es malo, también es un estereotipo, porque estamos generalizando, ¿cierto? Algunas características, sobre todo negativas, ¿ah? Pero también podría ser positiva, yo podría decir, todas las rusas son bonitas, también es un estereotipo. Pero ¿qué pasa con estos estereotipos? Que los estereotipos nos pueden llevar a un prejuicio. Porque podría ser que un médico no tenga mala letra, ¿ya? O podría ser que una rusa no sea bonita. ¿Mm? Por lo tanto, siempre los estereotipos nos llevan a este prejuicio, a pensar, el médico entonces tiene mala letra. O si digo, no sé, es del curso del séptimo A, es mal estudiante, ¿ya? Siempre porque es una generalización de alguna conducta. Yo digo, no sé, los gaffiters, todos los gaffiters dejan sucio después de que hacen su trabajo. También es un estereotipo, porque no tendría por qué ser todos, ¿ya? Entonces nos lleva al prejuicio, el gaffiter deja sucio. ¿Y a qué nos lleva? Primero parte del estereotipo, nos lleva a ese prejuicio, que es una evaluación, ¿cierto? De grupos sociales, pero esto siempre da paso, desgraciadamente, a la discriminación. Y la discriminación, ¿qué es? Es una situación, ¿cierto?, en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa, ¿cierto?, de estos prejuicios, ¿ya? Y que estos prejuicios están dados por los estereotipos, ¿ya? Por pertenecer a una categoría social distinta, ¿ya? Como por ejemplo la etnia, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad, una discapacidad, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con los estereotipos, porque eso nos llevan al prejuicio y terminan, desgraciadamente, siempre terminan en una discriminación. En resumen, ¿cierto? El estereotipo es una idea, ¿ya? Y yo tengo la idea de que todos los venezolanos son feos, no sé. Pero eso es una idea. Después dice sobre este grupo de personas, ¿cierto? Después voy a un prejuicio, porque ahí está la actitud. No, sí es feo, porque es venezolana. Y después, ¿qué da paso? Da paso a la discriminación, que eso ya es el acto, ¿ya? Trato a alguien de manera distinta, por lo que parpadeó en un estereotipo. Por lo tanto, el estereotipo es lo que pienso, ¿ya?, de este grupo social en general. Después viene el prejuicio, que es lo que siento. Y finalmente se llega a la discriminación, que es cómo actúo frente a ese grupo de personas. Podría haber también una discriminación positiva, ¿sí? Podría ser el estereotipo. Todas las mujeres italianas son lindas. Podría ser un estereotipo, sí, son lindas. Oye, son lindas las italianas, son súper bonitas, ¿no? Entonces eso es lo que pienso. Después lo que siento, ¿verdad? Sí, sí. Y después llega a la discriminación, que en este caso es positiva. Mira, es una italiana, por lo tanto es bonita. Pero desgraciadamente la discriminación positiva se da muy poco. Pero la discriminación negativa es terrible.
porque yo podría decir como estereotipo, todos los que viven en la población X son delincuentes, ¿ya? Ese es el estereotipo, ¿no? Son todos delincuentes, y se escucha mucho, ¿no? O sea, son todos delincuentes. Después me lleva que eso es lo que no pienso, después me lleva al prejuicio, ¿ya? Que es lo que siento, hoy ni me voy a acercar a una persona de esa población porque es delincuente. Y finalmente la discriminación, que ya no, ni siquiera, o le voy a decir a todo el mundo que no vaya para allá porque son delincuentes. Por lo tanto, ojo con los estereotipos, porque ahí es donde parte, ¿cierto? Donde parte este proceso que termina finalmente en discriminación. Ahora vamos a ver algunos procesos de influencia social. Lo que yo les nombraba antes, ¿cierto? Dentro de estos procesos de influencia social, lo primero es la familia, como grupo social y como influencia para nosotros mismos, porque es el primer agente socializador. Los niños lo primero que conocen, ¿cierto?, es a su familia. Por lo tanto, siempre se cumple una formación decisiva. Son los que van integrando a los niños en el ámbito social. Y además porque son en la primera parte donde ellos son cuidados. Antes de la escuela o de que los niños tengan sus amigos, sus grupos, ¿cierto? Lo primero siempre es la familia. Y es el único contacto que tienen con el exterior. Por lo tanto, esta huella de la familia, y por eso es tan importante los primeros años de vida, porque la huella que se deja aquí es siempre imborrable. Después tenemos la escuela, ¿cierto? Que es donde los chicos, bueno, ahora cada vez más chiquititos entran al colegio, o ya sea o la sala cuna, ¿cierto? O el jardín, ¿ya? Y es la institución que tiene como objetivo, ¿cierto?, educar y formar a los nuevos miembros que van a entrar a la sociedad. Y tiene un doble aspecto, porque por una parte da los contenidos, las materias, las enseñanzas, ¿cierto?, la educación, pero por otro lado también va formando las habilidades sociales, ya el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto a las normas, la asunción de responsabilidades. Y por último están también los grupos de pares. Estos grupos de individuos, de personas, ¿cierto?, de la misma edad, el grupo de niños que va a jugar, después los adolescentes que van a las fiestas ya y van socializando en otros ámbitos de la vida cotidiana. Por lo tanto, es un agente de socialización importante e instituible, ¿ya? Muy, muy importante. Por eso que también es dentro de estos grupos de pares es importante también qué grupo eligen, sobre todo los adolescentes, porque va a marcar probablemente el adulto que va a llegar a ser. Toda esta influencia del grupo de pares va a ser determinante en el adulto que se va a volver a ser. Ya, ahora vamos a ver un último aspecto para ir terminando ya con esto de psicología, que es el aspecto de la sexualidad humana. Ya, ¿alguien tendrá una definición o se le ocurre qué es
la sexualidad humana o cuándo parte la sexualidad humana. Muy buena idea. Nada. Hoy en día están súper poco conversadores. Bueno, primero decir que la sexualidad humana comienza cuando el bebé está en el útero de su madre, ¿ya? Y es un proceso, la sexualidad humana es un proceso que nos va a acompañar toda la vida. Desde antes, como les decía, desde antes de nacer hasta el último día que tengamos de vida. Y vamos a decir, por lo pronto, que la sexualidad es un aspecto integral de la experiencia humana y que involucra, además de la dimensión biológica, también la psicológica, la social y la ética. Porque cuando hablamos de dimensión biológica, siempre hablamos normalmente de los cromosomas, hablamos del sexo, ¿ya? Cuando hablamos de la psicológica, en cómo nos sentimos con nuestra sexualidad, cuando hablamos de la social, cómo nos enfrentamos al resto, y cuando hablamos de la ética, qué sentimos como lo que es bueno o lo que es malo dentro de esta sexualidad. Por lo tanto, es la forma en que las personas experimentan y expresan su atracción sexual, sus deseos, sus emociones y la manera en que se relacionan con los demás, incluyendo el sexo, el género, la identidad y la orientación sexual. Todo eso es parte, ¿cierto?, de la sexualidad. Entonces, vamos a decir que la dimensión biológica incluye las características sexuales, los órganos reproductivos y las hormonas que influyen en el desarrollo y la función sexual. Esa sería la dimensión que es netamente biológica. Después viene la dimensión psicológica, que es la manera en que las personas nos percibimos y nos sentimos y expresamos la sexualidad, incluyendo deseos, emociones y pensamientos. Esa es la parte psicológica. Después la dimensión social, que considera, ¿cierto?, cómo influye los factores culturales, sociales, económicos y políticos en la forma en que se entiende y se manifiesta la sexualidad. Por ejemplo, en nuestra cultura latina, la sexualidad no se muestra igual que la sexualidad, por ejemplo, en un país africano, ¿cierto? Es totalmente distinto, o en un país árabe, ¿cierto?, donde la mujer tiene que estar tapada. Son temas culturales que nos afectan también en nuestra sexualidad. Y por último, tenemos la dimensión ética, que se refiere más que nada a las responsabilidades que tenemos nosotros mismos, tanto nosotros como personas y como grupos sociales también, en relación a la sexualidad. Y a la necesidad de respetar los derechos y los límites de los demás. También el tema ético también es distinto según la cultura, porque nosotros en nuestra cultura, por supuesto, andamos todos, ¿cierto?, bien tapaditos, ¿cierto?, nuestro cuerpo.
Pero si uno va tal vez a una tribu en África, no sé, las mujeres andan y muestran sus pechos y por lo tanto eso acá podría ser llamado inmoral, pero allá no lo es. ¿Se entiende ahí los diversos conceptos, cierto? Las diversas dimensiones de lo que es la sexualidad. Ahora, vamos a ver, porque ya hay muchos, en el transcurso de estos últimos años, ¿cierto? Se ha hablado mucho de la sexualidad con varios conceptos que nosotros tenemos que ya tener en nuestra cultura, ¿ya? Y acá tenemos conceptos, por ejemplo, con el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. ¿Alguno sabe a qué se refieren estos conceptos? ¿O tiene idea porque ahora, digamos, todo esto ya está inserto en nuestra cultura, ya más normalizada desde hace unos 20, 25 años. Antes estas cosas como que no se hablaban. Existían, pero no se hablaba. Pero vamos a hacer como tratar de entender estas 4 partes y vamos a decir primero que el sexo biológico tiene que ver con lo que nacemos, con nuestros órganos reproductivos. Es decir, que sexo biológico sería hombre, mujer, y hay otro más, ¿o no? Se los pregunto, sexo biológico. Hay otro más. Hay personas que nacen con ambos aparatos, ¿ya? Esos son los hermafroditas, ¿ya? Pero el sexo biológico siempre está dado solamente por nuestro aparato reproductor, por así decirlo, ¿ya? Que sería hombre, mujer o hermafrodita, porque hay algunos casos que sí nacen con ambos aparatos, ¿ya? Después vamos a hablar de la orientación sexual, que aquí está como ahí unida al corazón, ¿cierto? Por lo tanto, la orientación sexual tiene que ver con lo que la persona siente, con el cariño, con el amor, a quién le gusta, a quién le atrae. Esa es la orientación sexual. Si a una mujer le gusta un hombre o a una mujer le gusta una mujer, se enamora, o un hombre de un hombre de una mujer. Eso es la orientación sexual. De quién, por así decirlo, creo que en esta lámina va a estar mejorcita. Orientación, claro, alude a la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva que una persona siente hacia otra, basada, ¿cierto?, en el sexo o género. Después tenemos la identidad de género. Y la identidad de género la vemos aquí que está, ¿cierto?, ligadita al cerebro. ¿Por qué ligadita al cerebro? Porque cómo me siento, cómo se siente la persona independientemente de su sexo biológico o de su orientación sexual, cómo se siente en su cabeza, ¿cierto? Y eso, la identidad de género se refiere a la percepción y la experiencia interna
ya sobre su propio género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Es una dimensión que es personal, es psicológica y involucra cómo una persona se siente y se identifica respecto a su género, independientemente de sus características biológicas o físicas. Es decir, cómo me siento mujer, me siento hombre, independiente de el sexo biológico, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Está lo que se llama expresión de género, que aquí lo vemos, ¿cierto? Que está en todo alrededor aquí de este dibujito, la expresión de género, cómo yo quiero mostrarme, cómo me muevo, cómo me visto, ya, cómo camino, cómo hablo, esa es la expresión, cómo expreso mi género, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Podría ser la voz, ¿cierto? El peinado, el maquillaje, lenguaje corporal. Esta expresión de género también puede influir, puede, digamos, coincidir o no con el sexo asignado al nacer y hace referencia a lo que típicamente se dice que es femenino o es más masculino, ¿no? Es decir, que una persona puede tener un sexo biológico hombre, pero su expresión de género se viste como mujer, ¿ya? Y en su identidad de género es como se siente, ¿ya? Y su orientación sexual es a quien le atrae. Entonces, todos esos, digamos, todos estos conceptos, ¿ya? Ahora se están cada vez más unificando. Ya, aquí tenemos una distinción también, que también puede ser interesante, que es la distinción entre sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, ¿ya? Entonces ahí, como decíamos, en el sexo biológico tenemos hombre, mujer o hembra, macho o intersexual, también o hermafrodita. En identidad de género, ¿cierto? Como me siento, eso que estaba ligado al cerebro, ¿ya? Puede ser hombre, mujer, y ahora han agregado, ¿cierto? Los queer y los no binarios, que no se sienten ni hombre ni mujer. Y después, en la expresión de género, que es cómo yo manifiesto, cómo me muestro al mundo, ¿cierto? Cómo expreso mi género, que puede ser femenina, masculina o andrógena. Andrógena no sería ni femenina ni masculina. Y por último, la orientación sexual, que es la que está, la que digamos al corazón, ¿cierto? Que es de quién me enamoro. Y ahí tenemos hartos nombres que ya van cada vez más, ¿ya? Heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana, asexual y pansexual. Esos son los que hay. Pero en definitiva, la orientación sexual tiene que ver con de quién me enamoro. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? O por el chat también puede ser. ¿Alguna pregunta?
Nada, nada. Ya. Les dejé yo, como no hay preguntas, una actividad que me gustaría que anotaran ahí en su cuadernito o hojita, lo que ustedes tengan, por favor anotar qué aprendí hoy. Al menos 4 cosas, ¿ya? Que fueran anotando. Algunas cositas, porque ya estamos casi, nos faltan 3 minutitos, ¿ya? Les voy a mandar, o sea, les van a hacer llegar ustedes tienen un WhatsApp o algo así, les voy a mandar toda la presentación desde la clase 1 hasta esta clase. Va a ir todo, ¿ya? Y además les voy a enviar también el ensayo de prueba, ¿ya? Que hicimos el otro día para que puedan volver a revisarlo también. Y con eso ya estén más, porque la idea es que se preparen bien para la prueba, ¿ya? Así que eso sería todo por hoy. Yo en un ratito más les mando, como les digo, toda la presentación. Toda la presentación, ¿ya? Así que un abrazo, que no llueva más, ¿ya? Y que les vaya bien en todas sus actividades. Hasta el próximo. Gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo martes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, cuídense. Hasta el martes.